Bienvenidos a este nuevo episodio en donde vamos a abordar un tema súper interesante. ¿Cuál es la innovación dentro del sector salud? Y para eso tenemos un gran amigo, un súper invitado el día de hoy, que es Jesús Díaz. Jesús Díaz tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de las tecnologías de información, ha participado en instituciones de salud, en varias instituciones de salud, tanto del sector privado como sector público, y recientemente es director de tecnologías de información o CIO de Hospitales MAC. Bienvenido, Jesús. Gracias, Edgar. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Pepe, por la invitación y Gracias. tener el honor de compartir. Bueno, pues queremos hacerte muchas preguntas, hablar de innovación. Buenísimo. Y yo quisiera iniciar, ¿cuál es el estado real de la impartición de salud en el mundo? Para después irlo aterrizando en México. ¿Por qué? Porque estamos observando que la esperanza de vida a nivel global sigue creciendo. Y qué bueno, porque quiere decir que estamos aspirando a vivir más años. Pero entonces va a haber más enfermedades que atender. Está habiendo una población desatendida que no está en las grandes ciudades. ¿Cómo está haciendo las instituciones de salud para acercar la salud y para que haya una salud preventiva más que correctiva? Entonces, ¿cuál es el estatus actual del sector salud a nivel global? El estatus actual del sector salud a nivel mundial guarda una buena salud, valga la redundancia, en el sentido de que cada vez las enfermedades que son consideradas crónicas o catastróficas, las enfermedades catastróficas, han ido descendiendo gracias a los avances tecnológicos, gracias a las inversiones que se hacen en buscar nuevos fármacos y demás. De hecho, no hace mucho que en el libro, si todos tuvieron la oportunidad, y si no, lo recomiendo ampliamente que lean el libro de Harari, de Yuval Harari, que es Homo Deus, habla cómo ya el tema de la salud en el mundo, igual que el hambre, está yendo a estabilizarse, ¿no? Entonces, de tal manera que la humanidad va a tener otros retos de los cuales preocuparse, más allá de no enfermarse o no de ir a guerras o de tener hambre, ¿no? Claro, una sacudidota que nos vino a dar fue el tema de la pandemia, que no la vimos venir. Bueno, algunos dicen que sí, que ya había visos de que podría venir una pandemia como la de principios del siglo pasado, la fiebre amarilla en España y demás, y que en efecto terminó en lo que conocemos con la pandemia. Pero fíjate que también este efecto trajo otro efecto más, y que quizás haya más tiempo para platicarlo adelante, que es la pandemia ayudó a poner la salud como industria, como sector, en un lugar muy privilegiado y donde toda la gente, todas las industrias, toda la innovación, todas las mentes brillantes del mundo estuvieron fijadas en ese sector para tratar de hacer grandes cambios y para acelerar la adopción de algunas disciplinas como la tecnología de información que habían estado, digamos, de lado o habían estado soslayando el área de tecnología de información. Jesús, una consulta. Si pudiéramos hacer bajo ese mismo enfoque un zoom a México, ¿cuál es la situación del sector salud en México en términos de cobertura, de calidad, de tecnologías que se pueden estar utilizando? Como sabemos, es un país geográficamente diverso, amplio. No es lo mismo tener acceso a los sistemas de salud, a los servicios en la Ciudad de México, que quizá en una población muy alejada. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Es una excelente pregunta, Pepe, pero para ser justos, México había estado, digamos, en la ola o en la cúspide de la ola en tiempos recientes, haciendo proyectos muy importantes de adopción de tecnología, como hace algunos años se intentó crear por primera vez el Sistema Universal de Salud para que Pepe Barreto o Edgar Fierro así estuvieran afiliados al IMSS
y tenían la oportunidad de ir al ISSSTE o a algún sistema estatal de salud, fueran atendidos y que hubiera una facturación cruzada y hubiera un intercambio de salud, de información en salud y fuera mejor atendido. Todo eso apalancado en la tecnología, ¿no? Pero caímos en un marasmo, nada más lo voy a dejar así. Era un proyecto muy ambicioso que se fue apagando, que se fue, no apagando, se fue dejando en un segundo plano, vamos a decirlo así, y a tiempos recientes, pues se le dio énfasis a temas de cobertura, que lo cual no está mal, ¿no? Pero luego ya sin afán de querernos meter en temas políticos, el tema de cobertura lo que implicaba era llegar a más mexicanos, ¿no? Entonces era una contracción, y lo hablábamos un poco tras bambalinas hace un rato, era una contradicción que detuvieras la incorporación de tecnologías de información en el sector público cuando ellas te permiten democratizar la salud. O sea, es llevar la salud a más gente, ¿no? Entonces, temas como la telemedicina, una india chamula en Chiapas, que pudiera necesitar o tiene un embarazo ectópico y que puede ser detectado de manera inmediata con un médico que esté haciendo su servicio allá, apoyado en tecnología, y puede ser trasladada al primer centro de atención médica, apoyada, digamos, en un diagnóstico, como tú decías, temprano, oportuno, pero se detuvo este tema y entonces, pues, se quedó en un tema de tener mayor cobertura y se ha vuelto, pues, en la gran discusión que tenemos el día de hoy, ¿no? Que si nuestro país iba a convertir en un país como Dinamarca, que por cierto todo el mundo piensa o se ríe un poco de Dinamarca y dice, ¿por qué Dinamarca y por qué no otro país? ¿No? ¿Por qué escogieron Dinamarca y no Finlandia o no Alemania o cualquier otro? Bueno, Dinamarca tiene un sistema altamente digitalizado. O sea, es posible que la portabilidad de la convergencia de la práctica médica y la información vaya siguiendo al ciudadano a través de toda su vida o el continuo de la atención de la salud, lo cual lo hace posible, entre otras cosas, la restricción geográfica, ¿no? Dinamarca es muy pequeño, es un país que tiene muchos años haciendo esta adopción, pero, en fin, se quedó en un buen intento, en una buena aspiración. Creo yo que como benchmark o como tratar de ir hacia allá es lo adecuado, pero la verdad de las cosas es que sí estamos un poco atorados porque hay todavía una franja muy grande de gente que está en la informalidad, que no está afiliada de manera formal a un sistema de salud de los que tenemos, que es altamente fragmentado, además, nuestro sistema de salud. Entonces, se vuelve difícil administrar un sistema altamente fragmentado y la verdad, podría ahondar mucho ahí porque tuve la oportunidad de trabajar en el sector público y lo conozco muy bien, pero no quisiera meterme en temas que luego pudieran ser malinterpretados o que pudieran usarse para otras cosas, ¿no? Una consulta. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué te duele? Porque, con mucho gusto. Claro. ¿Qué tendría que pasar? Por ejemplo, si yo me lesiono y voy al hospital cercano a mi casa y que cuando llegue vean, oye, es Edgar Fierro, una persona de tantos años, ha sufrido esta serie de percances, estas cirugías, estos tratamientos, y entonces hoy tengo conocimiento de qué tendría que pasar para que haya esa intercomunicación, interoperabilidad, como le llama el sector público, en donde se compartan esos expedientes clínicos, de tal manera de tener un servicio de salud mucho más eficiente y que no empieces desde cero. ¿Qué es lo que se requiere? Tenemos que ser Dinamarca. No. Explico de una manera muy puntual. Lo que se requeriría sería que hubiera, y tú contestaste la pregunta de alguna manera, que es que haya una interoperabilidad. ¿Pero qué es la interoperabilidad en salud? La interoperabilidad en salud es la capacidad de que Edgar Fierro pueda ser reconocido como un ciudadano mexicano que tiene una afiliación, que en este caso puede ser el Seguro Social, el ISSSTE, o de Pemex o Marina, porque tenemos, de nuevo, muy fragmentado,
y que la información te persiguiera, de tal manera de que si tú terminas en un hospital que no te corresponde, digan, pues es Edgar Fierro, es esta persona de sexo masculino, con esta edad, con estas preexistencias, tiene este tipo de alergias, tiene estos estudios que son recientes o no son recientes, y entonces ahí es donde vienen las eficiencias, ¿no? Entonces, Edgar Fierro recientemente estuvo hospitalizado en tal o cual hospital, idóneamente, inclusive los privados, y dicen, y sus estudios de laboratorio, por ejemplo, de sangre, arrojaron estos resultados. Todavía son válidos, ya no le hacemos ningunos estudios. Entonces ya estás generando eficiencias, estás generando algo que va a permitir al país ser eficiente y llegar a más personas. Y la mejor manera de resolver eso, y es como se hace en el mundo, y es como se hace en Dinamarca, es a través de tecnología, ¿no? Con sistemas que son interoperables, que lo que buscan cuando son interoperables es que la base instalada, es decir, vamos a hablar de México, ¿no? Si el Estado de Nuevo León hizo una inversión muy importante en el sistema de información o el expediente técnico electrónico A, y el Estado de México hizo una inversión importante en el B, y Chiapas en el C, no tengas que tirarlos a la basura y tengas que poner uno solo, ¿no? Bastaría o basta con que la tecnología que adopten puedan comunicarse entre sí a través de reglas muy sencillas, ¿no? Y una pregunta, Jesús. Y esa es interoperabilidad, entre otras cosas. Como una experiencia personal, que acompañé a mi papá recientemente a un estudio médico, y se había hecho un estudio equivalente hace algunos años. En ambos casos eran hospitales privados, tanto el actual como el anterior, pero veo que esa información no se comparte, no se guarda. Al final pienso que la información de salud le pertenece a la persona y tiene que ser protegida, convendría que estuviera digitalizada. Yo creo que sería muy bueno que si tú ya te hiciste un estudio en algún momento en un hospital público o privado, pues esa información pudiera estar en la nube o en algún medio, y que pudieras tener acceso para ver inclusive la evolución. Eso por un lado. O sea, ¿qué tanto podemos aspirar a que algún día tengamos, así como tenemos acceso a nuestras fotos de hace 10 años, podamos tener acceso a nuestros registros de salud de hace mucho tiempo? Y por otro lado, con todo esto que hay de Internet of Things y de dispositivos como los relojes inteligentes que te miden el pulso, bueno, la frecuencia cardíaca, la oxigenación, etcétera, que pudiera comunicarse entre sistemas, pensando en la prevención, más que ya decíamos al principio, vivimos más años, pero no sé si estamos llegando a edades avanzadas con una calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Híjole, tocaste 3 temas diferentes, bien importantes. Voy a tratar de irnos por partes, ¿no? Y esto no es una cirugía, por cierto. Pero la primera pregunta es, ¿la información de la que hablas existe solamente? Sí existe, pero no de manera digital en la inmensa mayoría de los lugares. O sea, es decir, la adopción de herramientas como el expediente técnico electrónico en nuestro país todavía es muy magra. Se circunscribe a algunos hospitales privados y algunos muy pocos públicos. Y en el resto existe papel. Por lo tanto, saber que Pepe Barreto vino tal cual día, aún dentro del hospital, si no tiene medios electrónicos, localizarla puede tomar un tiempo. Y no te van a tener ahí en el laboratorio cuando llegues y dices, oye, quiero una biometría hemática. Disculpe, señor Barreto, nos vamos a ir al archivo del expediente a ver si usted vino en algún momento para ver si tiene estudios que son todavía válidos. Si estuviera electrónica es José Barreto, pum, todavía está válido, señor, aquí está, lléveselo. Si es ahí. Luego nos brincamos al siguiente nivel de complejidad. Eso se puede lograr si ese hospital está digitalizado. Pero si vas a otro hospital, el otro hospital tiene que estar digitalizado también. Y tiene que tener reglas y mecanismos, ojo, auspiciados por el gobierno y las autoridades de salud para que haya ese intercambio de salud. Este proyecto, esto de lo que estoy hablando, es justo el proyecto del que hablaba de crear un sistema universal de salud. Esa oportunidad de que haya ese intercambio de salud entre diferentes instituciones de salud se le llama portabilidad.
¿no? Y luego hay otro concepto muy importante que es la convergencia, que es que sería idóneo que en todos los hospitales se hicieran las cosas de la misma manera, para que pudieras un poco predecir, no los resultados, pero sí el costo, ¿no? Entonces, si tú tuvieras una mayor certeza de lo que te va a costar tener un cierto padecimiento, obviamente los presupuestos serían asignados de una mejor manera. Pero entonces, en mayor medida que se digitalicen los hospitales, vamos a tener la oportunidad. Entonces, por eso, no es una carrera del sector público contra el privado o del hospital A contra el B para ser los primeros que fueron digitales en el país, y, que lo conozco bien porque yo he estado y yo he digitalizado hospitales, y de repente pareciera como que es una carrera contra tu competencia, pero no, o sea, debiese de ser, yo lo voy a hacer para que ahora que sé cómo hacerlo, a ti hospital, aunque seas mi competencia, aunque seas del sector público, yo te voy a ayudar a tratar de hacerlo, porque en medida de que el país esté digitalizado, hay mejor salud, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto, hablabas del Internet de las cosas, ¿no? Y los wearables, todos los gadgets inteligentes que tenemos y todo lo demás. Buena parte de el futuro, por donde pasa el futuro de la salud, es en evitar que la gente vaya a los hospitales o que vaya estrictamente a lo necesario, que son tratamientos quirúrgicos o diálisis y cosas que se tienen que hacer dentro de las paredes, pero probablemente entre un 70 y un 80% de las cosas se podrían tratar de manera extrahospitalaria, ¿no? Okay. Entonces tendrías hospitales ocupados solo en lo necesario, la gente estaría más cómoda haciéndola en casa, y la tecnología te podría permitir, te podría ayudar a que los médicos te estuvieran monitoreando todo el tiempo. Ya no me voy a meter en inteligencia artificial, porque si nos metemos ahí, entonces ese sí es un tema, porque te podrían estar monitorizando algoritmos que vieran no sé, si ven de repente que tienes un comportamiento o traes un holter y tu corazón tiene una arritmia, pues no necesitas un médico o un grupo de médicos que te estén viendo todo el tiempo, pero sí puedes tener un algoritmo que diga, ¿sabes qué? A Edgar Fierro no te lo deseo, ¿verdad? Pero le acaba de tener un comportamiento anómalo en su ritmo cardíaco, pues dispara una alerta a tu médico y te habla y te dice, oye Edgar, ¿te sientes bien? Oye, ¿por qué no vienes a tal o cual hospital? O te tomaste tu pastilla si ya eres un paciente cardíaco, etcétera, etcétera. Ese es el futuro. De acuerdo. Los famosos wall-less hospitals o el home care, yo creo que va a ayudar a poder llevar más y mejores recursos a la población. Y quitémonos de la cabeza ese tema de que porque usa tecnología es más caro. No necesariamente. Y en ese sentido, seguramente siempre hay áreas de mejora, áreas de caminos que recorrer, de referencias como el que ahorita decías, Dinamarca, pero seguramente hay casos muy palpables de éxito aquí en nuestro país que también hay que comunicarlos, que también hay que darlos a conocer. ¿Tú tienes algunos ejemplos en donde han implementado correctamente las tecnologías de tal manera de poder eficientar procesos tanto administrativos como procesos de impartir la salud? Sí, por supuesto. Hay algunos casos en el sector público, en algunos de los institutos, donde ya hay una adopción de manera importante en este tema y que está ayudando. Algunos hospitales del modelo de coinversión público-privada, que también ha logrado hacer. Y desafortunadamente, y no lo digo desafortunadamente, simple y sencillamente es triste que esté más marcado ese caso. En el sector privado ya hay hospitales que son 100% digitales y punta a punta, ¿verdad? O sea, estamos hablando de lugares donde pueden dar seguimiento a un medicamento desde que entra por la puerta, qué proveedor te lo dio, en qué estante está, cuál es su fecha de caducidad, cuándo lo recogió una enfermera, cuándo se lo administró,
cómo se aseguró que se lo diera al paciente correcto, que le dieran la dosis correcta, que no tuviera una interacción medicamentosa, que hubiera un farmacólogo teniendo vigilancia farmacológica, que es decir, asegurándose que la indicación del médico con el historial médico del paciente y lo que le prescribieron es todo lo correcto, que es un proceso muy importante de la seguridad del paciente, así se llama, pero seguridad es en safety, no en security, ¿no? Sino seguridad, la integridad de la salud del paciente, que lo pueden hacer de una manera extraordinariamente escrupulosa, apoyándose en la tecnología, ¿no? Y estos proyectos se han probado o han probado a través del tiempo, y yo he tenido la oportunidad de hacerlo o involucrarme. Estos proyectos se pagan a sí mismos. O sea, los ahorros que generan en diferentes maneras logran que a través del tiempo la inversión que se tenga que hacer por tener este tipo de tecnología valga la pena. Entonces, es un ganar-ganar para todo el mundo. El paciente está más seguro, los médicos les dan herramientas, los hospitales saben que están ofreciendo un lugar más seguro, un entorno más seguro, tanto a los médicos como a los pacientes. Entonces, sí, hay casos muy honrosos que lo han hecho. Déjame preguntarte algo, Jesús, y pensando, poniéndonos en los zapatos de las personas que nos pueden estar escuchando, si vemos hacia el futuro, pareciera que se está abaratando estos dispositivos que te pueden censar como persona. Decíamos, quizá algún día, yo me imagino, así como hoy los bancos, independientemente de a qué banco recurras, hay una institución que es el Buró de Crédito que tiene tu historial, ¿no? Tu historial crediticio, digámoslo así, a nivel persona física o moral. En este caso, hablando particularmente de México y considerando que desafortunadamente vemos temas como obesidad infantil, temas de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, etcétera, ¿tú dónde creerías, si tú fueras el responsable de impulsar la tecnología en el sector salud en el país, dónde creerías que debería de ponerse el acento? O sea, en el acceso a esa tecnología, en que los hospitales adoptaran nuevos sistemas, en que hubiese una distribución de medicamentos más eficiente. Si pudiéramos coger una o dos, ¿dónde debería de ser el énfasis? ¿En qué tipo de tecnologías? La tengo clarísima y eso no se me ocurre a mí, pero hay diferentes, digamos, posturas o maneras de abordar lo que estás preguntando. Yo voy a dar la mía, pero no soy el único. Hay mucha gente que está de acuerdo en esto que voy a decir. El acentuamiento, o sea, o el acento o el énfasis importante que debiera hacerse es en conocer con la mayor precisión la epidemiología de las regiones de nuestro país. ¿Qué significa eso? En Nuevo León se enferman de esto, ¿no? Que la carnita asada, que no sé qué, que bla, 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 pues entonces padecen del ácido úrico o que se les tapan las arterias o qué sé yo, ¿no? Enfermedades que tienen que ver con el hígado graso y todo lo demás. Oye, en el sureste de México, pues el problema es diferente, ¿no? Puede ser problemas del hígado, que no pueden procesar bien los alimentos porque no comen 3 alimentos al día, o bien sufren de desnutrición y todo lo demás. En medida que tú sepas lo que requiere un estado con respecto a otro, para que luego ese padecimiento, esa epidemiología del estado de la población, tú le pongas un costo, ¿no? Porque además sabes lo que cuesta tratar una anemia, vamos a decirlo así. Entonces, decir, cuesta tanto tratar esta anemia, en tal estado hay tantos casos de anemia estimados, entonces el presupuesto para el estado es esto, que sería cuidar la anemia, más el resto de la epidemiología, y eso haría una distribución del presupuesto adecuado para el país. No sería una regla de 3 y no sería, como fue en su momento algunos otros organismos, de, tengo tantos habitantes, entonces yo calculo que deben ser, y no son números para nada disparatados, ¿no? 3,000 pesos que le debo dar por habitante, no me importa lo que tengan, yo nomás quiero saber el número de habitantes. Entonces, Sonora tiene 1,000 habitantes y son 3,000 pesos, 3 millones de pesos. O sea, estoy inventando números, ¿no?
es totalmente irreal. O sea, es decir, no sabes para lo que te va, lo que te va a alcanzar. En cambio, si tuviéramos la certeza de que se enferman los mexicanos y por regiones, y a la hora de distribuir nuestros impuestos para temas de salud, se lo pudiéramos dar con información real, sería, digamos, vamos a decirlo así, sería un extraordinario comienzo. Ya se intenta hacer así, pero estamos todavía lejos de este tema. De acuerdo. Yo cuando me empiezo a quizá sentir mal, o alguien me dice, oye, me duele tal, lo primero que voy, busco información en internet, le digo, tómate esto, porque parece ser que lo que tú me dices, y puede ser mi hija, mi hijo, mi esposa, o familiares, amigos, etcétera, parece que esta es la solución. Y ese acceso a la información a veces nos aleja también de ir al médico y tratarnos, automedicarnos. ¿Cómo podemos regular? También apps, ¿no? Apps, o sea, bajamos apps, me quiero monitorear esto, necesito yo tener todo el historial. ¿Cómo se puede regular de tal manera de que los usuarios comunes y corrientes accedamos a la información correcta, de tal manera de que tener cierto historial e ir con ese historial al médico correctamente en el momento que necesitamos ir? Es un mal de nuestros tiempos, ¿no? Y tiene nombre inclusive. La primera, ustedes lo van a conocer, el término se ha venido usando ya mucho recientemente, que es la infodemia, ¿no? Que es este sobre acogedora cantidad de información que existe en los diferentes lugares, que van desde cosas como que las antenas de 5G están ahí para sacarte el líquido de las rodillas, porque con eso van a alimentar los aviones que luego pasan y tiran vapor trails, ¿no? O sea, o chemtrails. Entonces, eso es infodemia, ¿no? Eso está, hay gente o hay toda una industria para desinformar. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con ese tema y hay que tratar de educarnos y solamente usar sitios seguros. Y hay otra enfermedad que es más particular en el tema de salud, que se llama cibercondria, y que es el tema de, también le dicen el doctor Google, ¿no? Que es cibercondria. Así como hay cuando dices eres hipocondriaco, la hipocondria, que sientes que te enfermas de todo. La cibercondria es algo que lees en algún lado que tiene tiene algunas variantes. La primera es, lees que hay un grupo que está teniendo ahorita. Es que ya volvió el tema de COVID, ¿no? Pero ahora la variante ya no es la tos, ahora es que te llora el ojo derecho, te empieza a doler el ojo derecho, ¿no? Entonces, pero eso lo leíste, ¿no? Lo leíste en los medios. Entonces, empiezas a sugestionarte porque no tienes la información adecuada. Y la otra es, tienes un médico que te dice, tú eres hipertenso, toma este medicamento. Y luego llegas con tu médico y te dice, me quieres matar. ¿Por qué? Porque yo leí que ese medicamento que tú me dijiste en un grupo de control en Nueva Zelanda les causaba, iba a decir tonterías, ¿no? Pero les causaba impotencia, ¿no? Entonces, ¿por qué lo haces? Entonces, hay que lidiar. Este tema de la desinformación es un tema que nos corresponde a nosotros como sociedad, padres de familia, asegurarte que tienes fuentes que tienen un sello de approval. Ahora ya las redes sociales están empezando a decir, aguas, esta fuente de información no tiene cierta verificación. Hay sitios que ya son baneados cada vez más por este tipo de cosas, pero también el gobierno tiene un papel muy importante, ¿no? Que es el de ayudarnos o acercarnos a decir, estos son los sitios autorizados para informarte de tal o cual cosa, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que tampoco seamos paternalistas y creamos que el gobierno tiene toda esa
o tiene toda la responsabilidad. Nosotros, como padres o como parte de una sociedad, y sobre todo los que estamos en el tema, en el sector, ¿no? Como yo de salud, yo me siento con la responsabilidad de con mis amigos, y cuando escucho a alguien decir una barbaridad, perdón, pero no me detengo, ¿verdad? Le digo, ¿sabes qué? Necesitas documentarte más. Esto que estás diciendo puede lastimar a alguien, como fue el tema de usar ivermectina, ¿no? Que era un desparasitador de animales para tratar el COVID, o el dióxido de cloro, ¿no? Y que era tan común. Bueno, si tú sabes, si tienes fuentes válidas de que eso no puede ser, es tu responsabilidad y la del gobierno y las instituciones de salud estar tratando de combatir todo eso. Entonces, la corta es una responsabilidad compartida, pero sí es importante documentarse y leer mucho al respecto. Ahora sí que con la salud no se juega. De acuerdo. Y nosotros en Guidance Research pues queremos llevar a empresarios, a colegas de tecnología, pues información y estas recomendaciones que permitan pues enfocar mejor el rumbo, tomar decisiones más acertadas. Pero lo que mencionabas me hace pensar, cuando la gente busca en Google, una puede ser por la practicidad, pero yo creo que también hay un tema de costo, ¿no? Porque pues ir a ver a un especialista, ir a ver a un médico general cuesta, ¿no? Escuchaba recientemente que en México hay una cantidad enorme cada vez más de estos médicos que están al lado de las farmacias. Y que no te cobran, algunos te cobran muy poco. Te cobran muy poco, no tengo el dato preciso, pero ¿hacia dónde vamos en esa parte? O sea, porque yo me imagino, oye, claro que yo creo que a cualquier persona nos gustaría preguntarle al especialista reconocido, certificado, etcétera, pero no siempre ni tenemos el acceso físico y tampoco necesariamente los recursos para pagar a un especialista que te puede cobrar 2,500, 3,000 pesos, yo qué sé. Entonces, ¿cómo la tecnología pudiera facilitar eso? ¿Se podría pensar en videoconsultas? ¿Se podría pensar en operaciones a distancia? Yo sé que ya hay cosas muy potentes como el Da Vinci, el robot cirujano y demás, sí, ¿no? el Da Vinci. ¿Tú qué lees al respecto? Muy bien, pues hiciste bien la tarea, porque me preguntaste y contestaste prácticamente tú solo. Pero el primer tema de que decías, que señalaba los fenómenos estos que se están dando, bueno, esos fenómenos es la señal más evidente e inequívoca de que algo no se está haciendo bien en nuestro sistema de salud, público y privado. Okay. ¿No? Entonces, sí está en ciernes, o es requerido hacer, no sé, quizás algunas mesas de trabajo entre multidisciplinario. El gobierno de Nuevo León tiene un consejo ciudadano extraordinario, donde agrupa a gente de la academia, expertos de temas, donde yo soy consejero, ¿no? Y del Comité de Salud particularmente. Y no soy médico, pero me he especializado en tratar de ser justo lo que tú contestaste, que es a través de la tecnología hacerlo más eficiente y llegar a más personas, ¿no? Okay. Entonces yo creo que tendríamos que hacer algo para corregir ese modelo que está quebrado, que por eso cada vez más y más gente trata remedios caseros que leyó en algún lado, que le dijo la abuelita, que no hay nada de malo con eso, ¿verdad? Siempre y cuando sea una tos y una garraspera, pero ya un tema cuando yo conozco gente que desafortunadamente tiene una cardiopatía importante y le dicen, no te preocupes, hombre, tómate este jarabito, tómate esta cosa, y terminan muriéndose. Entonces, es peligroso, es la señal de qué hay que hacer, pero volviendo al tema, tú diste la respuesta. La tecnología puede ayudar mucho a llegar a más gente, y lo hablamos también, y ya lo mencioné ligeramente. La tecnología en el sector salud democratiza, o sea, hace más inmediata. Entonces, a través de estos medios como la telesalud, que es más grande que la telemedicina, pero poniendo el ejemplo de la telemedicina, tú puedes llegarle a millones de personas donde no hay médicos, gente que está en ciertos lugares, y ahora con los enlaces satelitales que son cada vez
más baratos como los Starlinks que te cuestan 3,500, 4,000 pesos y que lo puedes poner, no sé, allá con los rarámuris en la Sierra Tarahumara y luego conectarlo con una serie de equipitos que cada vez son más baratos y que luego el centro de salud de la ciudad más cercana, tener un grupo de especialistas que esté atendiendo a esa población. Oye, es atención que de otra manera no la tendrían, ¿no? Entonces tenemos que estar empujando y tenemos que estar pensando y creo que esa es una vía inmediata que si bien no resuelve el tema raíz, nos pone más cerca de la solución. Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús. La verdad es que nos has puesto a imaginar, desde luego, un mejor sistema de salud a través de las tecnologías de información, el cómo las podemos aprovechar. Tenemos mayor llegada, pues se puede democratizar esa impartición de salud más accesible. Entonces, creo que las tecnologías son una pieza fundamental para hacer que esto suceda, ¿no? Entonces, ¿algún último mensaje que quieras dar aquí a los que nos están viendo y escuchando? Pues que no nos sesgue la idea de que cuando la palabra tecnología es, no hay un costo-beneficio en el tema, ¿no? O sea, es muy posible armar modelos que sean autosustentables o costo-beneficio, o pónganle el nombre que ustedes quieran, ¿no? Si es del sector público o privado, pero donde la tecnología va a tener una redituabilidad muy importante y más que económica en la salud de la población. De acuerdo. Y bueno, pues como sabemos, nuestros videopodcasts se llaman Y te imaginas, y yo creo que de eso se trata, de soñar en cómo la tecnología puede, como bien dijiste, democratizar el tema de salud, que llegue a más gente, que llegue con mejor calidad, de una manera más efectiva, que todos podamos salir ganando con eso, ¿no? Y pienso que como tecnólogos tenemos la responsabilidad de imaginarlo, de hacerlo posible, y eso nos permitirá que el día de mañana, pues sí, vivamos más años, pero vivamos con una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Y te imaginas un mundo más sano gracias a la tecnología? Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pepe. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.